tardes, les saluda Brian Jumbo Noriega, abogado especializado en el campo de Derecho Penal. En la clase anterior habíamos tocado sobre la introducción al derecho, su importancia para personas que quieran iniciarse en los estudios del derecho. Ahora bien, el tema a continuación que vamos a tratar va a consistir básicamente en los sentidos de la palabra derecho. Además, vamos a tocar temas muy importantes como las fuentes del derecho. Antes de comenzar con el desarrollo de este tema, les pido que se suscriban al canal y compartan la información para que así muchas personas puedan tener el alcance de lo que vamos a desarrollar el tema el día de hoy. Bien, sin más preámbulos, los sentidos de la palabra derecho. Sentido objetivo. Se entiende el derecho en su sentido objetivo como el conjunto de normas que se establece en un determinado espacio geográfico, población. Esto quiere decir de que se entiende la palabra derecho tal cual conjunto de normas. Por ejemplo, si hablamos del derecho penal, si hablamos del derecho constitucional, si hablamos del derecho civil, derecho laboral, diríamos entonces, reemplazando la palabra derecho, diríamos que son un conjunto de normas, en el caso del derecho penal, de naturaleza penal. Diríamos respecto al derecho civil, conjunto de normas de naturaleza civil. Es decir, la palabra derecho es utilizada para expresar un conjunto de normas, que es en su misma acepción cuando hablamos del derecho positivo, entendido como el conjunto de normas que regula un determinado estado. Ahora bien, vamos con el sentido subjetivo. El sentido subjetivo hace alusión a esta fórmula de un interés jurídicamente protegido. Esto nos quiere decir que son aquellas facultades que se le otorgan a las personas a través del derecho objetivo. Para explicarme de manera más sencilla, diríamos con este ejemplo. Supongamos que usted esté tramitando un permiso de circulación. Es necesario que exista una norma que lo ampare a usted para que tenga usted la facultad de circular pues por la vía que usted quiera, por donde usted quiera transitar, ¿verdad? Es entonces así que el derecho subjetivo nace de se entiende pues como un conjunto de facultades que te otorga el derecho objetivo. Por eso se dice que el sentido objetivo y subjetivo son como dos caras de una misma moneda. Podemos hablar, por ejemplo, de derechos laborales adquiridos, ¿no? Y esos derechos laborales adquiridos, por ejemplo, son a partir de una normativa laboral. A través de ese conjunto de normas laborales es que nacen pues estos derechos laborales. Entonces es muy importante entender que efectivamente el derecho objetivo como el derecho subjetivo, como dije, es una moneda con dos caras. Ahora bien, vamos al sentido fiscal. Cuando hablamos del sentido fiscal del derecho, estamos haciendo alusión, bien, al sinónimo de tasa o impuesto que en su acepción se entiende por la palabra derecho. Me explico. Ustedes, como por ejemplo, como estudiantes de una universidad, cuando por ejemplo se le hace mención de que tienen que pagar un derecho de matrícula, cuando por ejemplo ustedes quieren postular a la universidad, se les señala que tienen que pagar un derecho de admisión. Entonces, la palabra derecho es aplicada como un sinónimo de tasa, como un sinónimo de impuesto. Bien, esa es la acepción del derecho en su sentido fiscal. El sentido idealista del derecho. Cuando hacemos alusión al sentido idealista de la palabra derecho, traemos a colación el entendimiento del derecho, ¿verdad? Como la posibilidad o la materialización de la justicia, como esa idea de justicia. Es decir, entendemos al derecho como fruto o producto para que se pueda realizar la justicia. En su misma acepción, cuando hacemos alusión al derecho natural, diríamos pues como calidad de seres humanos, pues tenemos derechos que son inalienables, inherentes a nosotros. Este es el sentido idealista de la palabra derecho. Derecho, sinónimo de justicia. Ahora bien, cuando el otro tema a desarrollar en esta práctica que vamos a cerrar el día de hoy, vamos a tocar sobre las fuentes del derecho.
¿Qué son las fuentes de derecho? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿O qué entendemos también por fuentes del derecho? Para entender de manera más sencilla las fuentes del derecho, diríamos nosotros que en efecto, si queremos entender qué es una fuente de derecho, haríamos alusión a una metáfora bastante feliz, como por ejemplo, ¿cuál es la fuente de un río? ¿De dónde se originan esas aguas que dan surgimiento a un río? Entonces, haciendo un paralelismo con la norma jurídica, diríamos, ¿de dónde nace esta norma jurídica? ¿Cuáles son sus fuentes de origen, de surgimiento de esta norma jurídica? Voy a hacer énfasis en estas 4 principales fuentes del derecho. La primera, tenemos a la costumbre. La segunda, por antonomasia, tenemos a la ley. La tercera fuente, tenemos a la jurisprudencia. Y a la cuarta fuente, la doctrina. De manera sencilla vamos a explicar la primera fuente, la costumbre. Cuando hablamos de costumbre, hablamos de ese uso repetitivo que tienen determinadas personas, determinada población, determinado pueblo. Esta fuente es la fuente más antigua del derecho, es antes de la ley. Es decir, por un conjunto de acciones, de usos repetidos, estos, al ser tan frecuentes, se convierte pues entre las personas que la practican una fuente de derecho, una fuente normativa. Como repito, es la fuente más antigua del derecho, que se da origen por el uso de determinadas prácticas. Esta fuente del derecho, así como nace, muere. ¿Qué quiere decir? Esta fuente de derecho nace con el uso, pero muere con el desuso. Esto nos quiere decir de que cuando se deja de practicar determinadas acciones repetitivas por una población, esta fuente de derecho pues termina por perderse. Ahora, tenemos también una fuente muy importante que es la ley. La ley, sinónimo pues del derecho escrito, diríamos entonces frente a la ley que es el conjunto de normas, ¿verdad? La ley es ese conjunto de normas, es el derecho escrito, es el derecho positivo. Se dicen que estructuras medianamente civilizadas tienen a la ley como principal fuente de derecho. Es la fuente por antonomasia, ¿no? del derecho. Diríamos pues principales leyes como las leyes que piden el legislativo. Sabemos que dentro de nuestra estructura estatal tenemos 3 poderes del Estado. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y tenemos el poder judicial. De estos 3 poderes del Estado, el poder legislativo es el que se encarga de elaborar las leyes. Sin embargo, es necesario precisar que en materias de urgente atención, el poder legislativo puede otorgar esas facultades al poder ejecutivo mediante los denominados decretos legislativos para que ellos sean los que elaboren las leyes. Esto va a ser siempre y cuando surja esa necesidad apremiante porque esas leyes sean expedidas, tomando en cuenta de que el poder legislativo en tanto es más lento para la elaboración de leyes. Ahora bien, vamos a otra fuente muy importante, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son aquellos fallos judiciales, son aquellas fuentes que surgen de fallos judiciales, que surgen de estas sentencias judiciales por estos magistrados. En el Perú, por ejemplo, son los jueces encargados de dar sentencias, ¿verdad? De dar justicia. Entonces, estos fallos, esta interpretación que realizan estos jueces de la norma, de la ley, por ejemplo, la interpretación que realizan de esta ley, la aplicación que realizan de esta ley es lo que se denomina jurisprudencia. Y de esta forma se va contribuyendo. Estas son las piedras que construyen este edificio que se llama derecho. La jurisprudencia es importantísima porque surge de la aplicación, surge de la interpretación de una ley ya dada. Por ejemplo, acá en el Perú, los llamados acuerdos plenarios, las llamadas jurisprudencias vinculantes, son tan importantes porque nos enseñan a los justiciables, a los operadores de justicia, cómo se está aplicando determinada ley y cómo se debe interpretar la misma.
En estos últimos tiempos, la jurisprudencia vinculante, los acuerdos plenarios han tomado una plena vigencia. Inclusive, mis queridos amigos, cuando un juez se aparta de ellos, tiene que señalar el motivo especial por qué se está apartando. Como última fuente del derecho, tenemos a la doctrina. La doctrina, para explicarlo en términos sencillos, es la ciencia del derecho, elaborada pues por aquellos jurisconsultos, auxiliares del derecho, personas especializadas en este campo, que lo que realizan es escudriñar el derecho ya establecido, ya sea mediante tratados, ya sea mediante exégesis, ya sea mediante discusiones filosóficas, por ejemplo también, ¿no?, cuando se realizan estas publicaciones especiales. Es muy importante la doctrina, porque si nos ponemos a analizar cuál es el poder que elabora las leyes, siendo el poder legislativo, sabemos muy bien que no todos los congresistas están especializados en el derecho. No es un requisito ser abogado para ser congresista. Máximes inclusive tienen asesores, pero más aún de ellos, ¿quiénes pueden interpretar mejor estas normas ya elaboradas? ¿Quiénes pueden hacer esa crítica a estas normas ya elaboradas? Son aquellas personas especializadas en el derecho. Estas críticas, estos comentarios, este desarrollo de esta norma que realizan en sus estudios va a ser de máxima importancia para la aplicación de estas leyes. Entonces es muy importante la doctrina, porque los jurisconsultos se encargan de escudriñar con mayor fuerza las normas. Por ejemplo, una persona muy en nuestro campo del derecho peruano, el doctor César San Martín Castro, por ejemplo, ¿no? Es una de las personas en las cuales los abogados utilizamos mucho, como por ejemplo los comentarios que él realiza de determinadas normas, y muchos autores importantísimos que dan aportes jurídicos de interpretación de determinada normativa. Mis queridos amigos, para mí ha sido un placer estar con ustedes. El objetivo de este canal es dar información más clara y sencilla para estos estudiantes de derecho, o para las personas que quieran conocer poco a poco e introducirse en el mundo del derecho. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Denle like, suscríbanse al canal y Dios me los bendiga grandemente. Sé que vamos a superar esta pandemia, estoy seguro que sí, pero mientras tanto vamos aprendiendo. Muchas gracias.